En el sector sindical. Actualmente pertenezco a un organismo civil y en una estrecha coordinación con los movimientos urbanos de la Ciudad de México, particularmente el Movimiento Urbano Popular de la CND, y una coordinación de las diferentes redes de organismos que trabajan en derechos humanos, conformamos desde hace ya casi 2 años una articulación, una red para trabajar el tema de la reforma política que le llamamos Derechos Plenos, Capital Soberana. Sobre todo porque el tema de alcanzar una reforma política del Distrito Federal, pues es un asunto en el que hemos venido trabajando por casi 20 años. Y en este camino se han generado pues diversas iniciativas en una idea de enarbolar los derechos humanos, la participación ciudadana y el derecho a la ciudad. Y yo les quiero pedir que me permitan enmarcar un poco qué es lo que está en el debate de la reforma política de la Ciudad de México y cómo es que surge esta cláusula que ahora es preocupación de los trabajadores y de sus organizaciones. Pero quiero pedirles que me permitan hablar un poco del contexto en el que nos estamos moviendo. Desde que surgió el país, desde que se creó la República Mexicana, a los habitantes de este territorio se le impidieron sus derechos políticos. Porque cuando se forma la República Mexicana, el Pacto Federal, como una alianza de estados, se dice que nazca la federación, y entonces dicen, ¿la federación dónde va a estar? No va a estar en el aire. Y se decide que la federación tenga un lugar donde mande la federación, y es un lugar donde se coordina la federación, la sede de los poderes federales. Y en esa discusión que hubo, terminando la Guerra de Independencia, se escoge este territorio para que aquí sea la sede de la federación. Y no nacemos con los mismos derechos que los demás estados de la República, que tienen su Congreso local, que tienen su gobernador, que tienen su Tribunal de Justicia, su Suprema Corte. No, en todos estos años, quien manda dentro del Distrito Federal es el Poder Federal. Todavía existían municipios, siempre existieron municipios, pero Álvaro Obregón los eliminó en 1928, terminó de centralizar y eliminó a los municipios de aquí de la ciudad. Había 14 municipios y entonces los desaparecieron y terminó de centralizarse. Independientemente de que en la Constitución de 1917 se otorgaron poderes y facultades a los municipios, en el caso de la Ciudad de México nos centralizaron más y siempre dependimos de un departamento central que era una oficina más del gabinete del presidente en turno. Desde finales de los 60 empezó a haber voces y movimientos en el sentido de que los que vivimos en la capital tengamos derechos propios, igual que los demás estados. Y se enarboló una bandera que existe dentro de la Constitución de que podamos tener el estado 32. Algunos dicen tengamos el estado de la náhuatl. Y sin embargo, esto no ha sucedido. Es hasta el periodo salinista, 94-95, donde por fuerza de la lucha popular de esta ciudad, por fuerza de los movimientos, se logra abrir dentro del Congreso un debate para empezar a discutir si nos daban derechos o no a los que habitamos en la capital. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que en 1993 hicimos un plebiscito por nuestros derechos? Se llamó el plebiscito por la democracia. Había 3 preguntas. Una pregunta es: ¿tenemos derecho a tener nuestro propio gobernador, sí o no? Y a elegir a nuestro propio gobernador. Y a tener a nuestras propias autoridades locales.
Eso fue en 1993, había un movimiento popular importante desde los años 80 en esta ciudad y logramos abrir un boquete para que en el Congreso se hiciera una reforma a la Constitución para empezar a tener a nuestras propias autoridades. Esa reforma del 94-95 sucede en la transición entre que se va Salinas y entra Zedillo, y declara, la reforma tiene varios componentes. Uno, primero, que a partir del 97 vamos a poder elegir a nuestro jefe de gobierno de la ciudad, que vamos a transformar lo que era la Asamblea de Representantes en una primera Asamblea Legislativa con diputados locales electos, y que a partir del 2000 íbamos a tener una elección de los jefes de las delegaciones, de los jefes delegacionales que ahora se llaman. Ese es el primer avance que se tuvo en esta lucha por tener derechos propios dentro del Distrito Federal. Con este pequeño avance, cuando se instala el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uno de sus puntos ya programáticos que se plantea es que para la Ciudad de México tenga derechos plenos, necesitamos tener una constitución política de la Ciudad de México, y que necesitamos tener los 3 poderes igual que tienen los demás estados. Y no se habla de que tengamos el estado 32, se está hablando de que tengamos nuestra constitución y nuestra división de poderes. Eso ya se plantea en el programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué sucede? A ver, aquí quiero hacer una acotación, porque el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México dice que tenemos órganos de gobierno: el órgano ejecutivo, que es el jefe de gobierno; el órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa; y el órgano judicial. Pero son órganos que no tienen facultades plenas, porque en la Ciudad de México una parte de nuestras facultades las tiene secuestradas el Congreso, y lo que queremos es de que ya nos autoricen a tener nuestra constitución política y a tener nuestros poderes plenos, con derechos plenos. Les quiero decir que en ese periodo de gobierno de López Obrador se logró un acuerdo interno entre todos los partidos. Ese acuerdo que se logró lo llevaron a la Cámara de Diputados, y los diputados dijeron que estaban de acuerdo. Como el 90% de diputados votaron a favor, y cuando se pasa este acuerdo al Senado, regaña a la Cámara de Diputados: ¿y ustedes por qué le dieron entrada a una reforma que viene de la Asamblea Legislativa? Porque la Asamblea Legislativa no es igual que los congresos de los otros 31 estados y no tiene facultades de presentar reforma a la Constitución de la República. Y regaña a los diputados y les dice: pues no sean tontos, y la congela. Y entonces nos mantiene en la situación de que, como no tenemos facultad igual que los demás estados, no podemos presentar una reforma para cambiar la Constitución del país. Bueno, esta historia se repite en el siguiente periodo de gobierno, cuando está Ebrard, y se vuelve a tomar un acuerdo entre los partidos, y una comisión de la Asamblea Legislativa va y le entrega al Senado la propuesta consensada entre los partidos para reformar a la Ciudad de México. Y el Senado la recibe con calma, ahí sí ya, y no le abre la discusión, la vuelve a congelar. Y entonces no nos están permitiendo que lleguemos a completar la reforma política para tener derechos plenos dentro de la ciudad. Y cuando entra Mancera, y quiero decirles, ustedes se acordarán que antes de que entre Mancera, en el mes de noviembre, él hace un evento en el Palacio de Minería, donde sienta a los senadores, a los diputados, a los jefes de partidos, y les pide a todos que colaboren para que ya tengamos nuestra Constitución. Eso lo hace todavía sin ser jefe de gobierno, cuando le faltaban como 7, 8 días para entrar, y tiene su lugar. Y esto lo hace en ese gran escenario
montado por los partidos, donde hasta el PRD está ahí, del Pacto por México, porque en el punto 91 del Pacto por México, 92, dice que de toda esa agenda se va a autorizar la reforma política de la Ciudad de México. Forma parte del Pacto por México. Y por eso se dice que ahora sí va a haber reforma en esta ciudad. Y forma parte y todos los partidos están de acuerdo. Y lo que decía el abogado Fuentes, la Secretaría de Gobierno están encargados de darle seguimiento al Pacto por México, y por agosto de 2013, por julio, forman una mesa de trabajo para ya ver entonces cómo sería la redacción de la reforma constitucional del Pacto por México, que viene del Pacto por México. Pero se sentaron una vez, se sacaron la fotografía y nunca volvieron a sesionar. Esa mesa instaló Secretaría de Gobierno con el gobierno de la ciudad, no volvió a sesionar jamás. Se sacaron la foto y dijeron, y entonces fue cuando nos dimos cuenta que la famosa reforma que se está gestando no está discutiéndose ni en la Secretaría de Gobierno, ni en el Pacto por México, y menos en la Cámara de Senadores. Menos. Donde se está discutiendo esa reforma es en la oficina de la Presidencia, y el encargado de llevar adelante el grupo de trabajo es Aurelio Nuño. Aurelio Nuño ya lo van a ver los próximos años. Él es el alfil que está moviendo el peñismo para todos los asuntos del Distrito Federal. Él es el responsable de todo lo que sucede en el DF y en el Estado de México, y es el encargado del Pacto por México para eso y para la reforma política. El asunto no se ha discutido ni una vez en el Senado, compañeros. Bueno, se discutió ahora en diciembre, pero de un proyecto que baja directamente de la oficina de la Presidencia. Ni siquiera está en la oficina del gobierno de la ciudad. Los del gobierno de la ciudad van y se sientan allá. Allá es donde se reúnen a platicar. Y les quiero decir que estas redes que estábamos trabajando, hemos hecho un estudio muy puntual de la propuesta, porque sí queremos que haya reforma en la ciudad. Sí queremos eso. Rápidamente les menciono. Para que la reforma se apruebe, se necesita que el Senado la apruebe por mayoría, por 2/3 partes, que preguntó un compañero. Porque es una reforma a la Constitución. Tiene que aprobarse por 2/3 partes, al menos, y luego de ahí se le manda a los diputados, y los diputados la tienen que aprobar. Y si en las dos cámaras se aprueba, se tiene que mandar a los congresos de los estados para que el 50% más 1 la apruebe. Si en cualquiera de estos pasos se atora, no hay reforma. Tienen que aprobarla al menos 16 congresos de los estados, y entonces ya la regresan, y entonces ya el Senado dice, ya quedó aprobada, y se publica, y ahí se termina esta primera parte de abrirle a la ciudad sus derechos. Porque después, ¿qué vendría? Y esto es lo que yo le quiero que todos como capitalinos nos pongamos en la mente. Nos metemos a un proceso para elaborar nuestra primera constitución política de esta ciudad, después de 200 años. Y nos metemos todos a elaborar nuestra constitución. Eso es lo que deberíamos de hacer. Y después de la constitución, que una vez que se apruebe, se adecúan todas las leyes de la capital, se alinean a la constitución. Y entonces estaríamos hablando de que la Ciudad de México tendría la oportunidad de vivir un proceso constituyente como de 3 o 4 años, en lo que tenemos nuestra constitución y en lo que adecuamos todas las leyes y a todas las instituciones del DF de acuerdo a lo que diga la Constitución. Eso que no se quiere permitir en el país, una nueva Constitución, un proceso constituyente, lo estaríamos abriendo en la Ciudad de México, como han hecho en Ecuador, en Bolivia, en Brasil y en Venezuela. Estaríamos abriendo en la Ciudad de México un proceso constituyente, en el marco de dos situaciones históricas muy importantes. En 2017 se cumple el centenario de la Constitución mexicana.
Y en el 2017 cumplimos 20 años de haber elegido por primera vez a nuestro jefe de gobierno. Entonces hay muchos elementos que están en medio por los cuales los priistas y panistas no quieren aprobar la reforma política. No quieren aprobarla. Bueno, quiero entrar en materia de lo del artículo 123. Quiero hacerme responsable de eso porque un grupo de personas de la sociedad... Este tema lo fuimos ya a discutir en todas las universidades con los académicos para que nos sumemos todos a que sí haya la reforma de la ciudad. Hicimos un estudio detallado de cómo viene el proyecto de dictamen y tengo en mis manos dos proyectos de dictámenes. Tengo aquí uno del 28 de octubre de 2014 todavía, porque había uno del 13 de diciembre del 2013 y luego ellos presentaron otro cuando parecía que a fin de año se iba a aprobar la reforma. Emitieron otro proyecto, iniciativa del 28 de octubre del 2014, y en este proyecto no trae lo de la reforma laboral, no lo trae, compañero, aquí lo tengo en mis manos, puedo pasárselo aquí al compañero abogado y a los dirigentes sindicales, y no viene. Por eso no era un tema de preocupación, al menos de los que estudiamos el proyecto que presentaron. Y entonces, cuando presentan el proyecto del 14 de diciembre, ya le agregaron aquí abajo el párrafo, ya se lo agregaron donde dice: las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que... Ahí lo metieron en este proyecto y no estaba en la mesa de las discusiones. Y la mesa de las discusiones era cómo se va a llamar la ciudad, cómo va a funcionar, cómo van a funcionar las delegaciones, cómo se van a elegir los órganos colectivos dentro de cada delegación. Y el debate, y con esto voy a terminar, el debate está atorado en tres cuestiones que les quiero mencionar. Todos están de acuerdo en que ya tengamos nuestra Constitución. Segundo, que vamos a dejar de llamar Distrito Federal, que es un nombre absolutamente técnico, territorial, para llamarnos, y nos vamos a llamar Ciudad de México. Que vamos a tener nuestra Constitución, que va a haber los tres poderes repartidos entre jefe de gobierno, entre legislatura de la Ciudad de México y Poder Judicial, Suprema Corte, Supremo Poder Judicial, que vamos a tener facultades para hacer reformas constitucionales, como los demás estados, aunque no se llame así. Aquí las discusiones están en lo siguiente. Primero, ¿quién tiene que aprobar nuestra Constitución? Y entonces Mancera está en una posición de decir que quien la tiene que aprobar es la Asamblea Legislativa, que se va a elegir en junio. Y nosotros estamos dando un debate fuerte porque la apruebe un Congreso Constituyente propio, especial, una Asamblea Constituyente donde al menos el 50% de los que ahí participen sean electos ciudadanos y no de los partidos, que esa es nuestra propuesta desde las redes que estamos trabajando, porque no tiene caso que se quede en manos de los partidos. Ya sabemos lo que va a pasar y ya sabemos quiénes son los que van a entrar, puros familiares de los familiares de los familiares, que son los que se sientan ahí. Entonces los partidos tienen su derecho y así está la ley, pero que al menos el 50% de los que ahí vayan sean ciudadanos representativos de los sindicatos, de las redes ciudadanas, de las universidades, de los estudiosos, de los investigadores, de los líderes populares, que de ahí salgan para ir a decir qué tipo de ciudad queremos para el futuro, como proyecto para seguir diciendo qué tipo de país queremos, ¿verdad? Segunda gran contradicción: ¿quién elabora el documento que se va a discutir ahí? Ahora en diciembre los partidos se están metiendo una cuña fuerte, porque la propuesta de Mancera dice que él es el que va a elaborar el documento único que va a entrar ahí y que es el que se va a discutir y aprobar, que no va a haber otras propuestas. Nosotros decimos que eso es absolutamente una aberración,
y que toda la ciudadanía tenemos que opinar qué debe de decir nuestra Constitución, desde los barrios, desde los sindicatos, desde donde estemos, tenemos que decir cómo queremos la ciudad. ¿Quién dice que Mancera y sus 7 gatos que estén ahí en una oficina son los que tienen que decir cómo que va a ser nuestra Constitución? Y entonces, en este dictamen de diciembre, hay un gran debate, que no hay un acuerdo, donde los demás partidos están exigiendo que cuando se instale el órgano que va a aprobar la Constitución, donde se va a discutir, haya varias iniciativas que las puedan presentar los demás diputados de los varios partidos y no nada más el proyecto del jefe de gobierno. Y tercera contradicción que está atorada. Los panistas están encabezando un movimiento porque se le dé más poder a las delegaciones, cosa con la que también estaríamos de acuerdo, para que sean órganos de gobierno local y no nomás estén dependiendo del jefe de gobierno. Pero ellos quieren, porque ellos ven que por ahí se pueden meter, como tienen poca fuerza en la ciudad, por ahí se van a meter para hacer su caminito hacia arriba. Y entonces atoraron la reforma diciendo 74 atribuciones para las delegaciones. Y ahí se atoraron porque ahí sí ya no hubo forma de discutir. Eso es lo que está ahorita, esos 3 puntos. Termino diciéndoles que como redes del movimiento estamos planteando la exigencia de que la Constitución que venga esté basada en los derechos humanos, en la equidad de género, en la participación ciudadana y en un documento que ya construyó el movimiento popular, que es la Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México, que ya existe. Son documentos base para una Constitución, que tenemos que estar en toda la discusión para elaborar los documentos y que se abran todos los espacios de discusión posibles para que todos desde donde estamos opinemos cómo queremos que sea esa Constitución. Que el constituyente esté formado por el 50% de ciudadanos y que el documento que se apruebe al final hagamos un referéndum público ciudadano donde entre todos digamos si le damos la legitimidad o no a nuestra Constitución. A estas alturas todavía dudamos de que haya reforma política de la ciudad, pero si hay, nos abriríamos un proceso constituyente como una nueva etapa para todos los que vivimos acá. Muchas gracias.